Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a quienes se conectan a partir de esta hora con esta transmisión especial que hacemos en vivo y en directo con los candidatos a la alcaldía del municipio de Río Negro. Una alianza que hemos hecho entre los medios digitales Actualidad Oriente, Hacen Red y Actualidad Política para conocer las diferentes propuestas de los candidatos a este importante municipio del oriente antioqueño. Es el último debate que se hace, estamos a tan solo 48 horas de que los rionegreros acudan a las urnas y pues aquí están parte de los candidatos. Es de aclarar que se invitó a los 6 candidatos, pero 2 de ellos se excusaron, ya vamos a estar leyendo las respectivas comunicaciones. Saludo además de los candidatos a mis compañeros de transmisión, Juan Diego Agudelo, director ejecutivo de Hacen Red, y Carolina Pérez Ramírez, quien hace parte del equipo periodístico de Actualidad Oriente y de Actualidad Política. Comencemos por las damas, si le parece. Por favor. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a esta transmisión especial. Muy buenas tardes, Oscar. Buenas tardes también a todos nuestros invitados y muchas gracias por aceptar esta invitación que, como usted lo decía, es tan importante para la democracia y sobre todo en este municipio del oriente antioqueño. Como también lo decía usted, ahora 2 de los invitados se excusaron, entonces vamos a leer una de las cartas que es de la campaña de Rodrigo Hernández. Desde la campaña Juntos Avanzamos presentamos nuestras excusas debido a que por motivos de agenda no podemos asistir al debate Río Negro Decide programado por la Asociación de Emisoras en Red de Antioquia, Hacen Red, Actualidad Política y Actualidad Oriente, programado para el viernes 25 de octubre. Desde nuestra campaña, Juntos Avanzamos Más, reiteramos el compromiso con los asuntos de ciudad, pues somos unos convencidos que es a partir de estos espacios de diálogo cómo se logra concertar y conocer las necesidades más apremiantes de nuestro municipio. Bueno, muy bien, ahí está entonces la excusa del candidato Rodrigo Hernández. El candidato Fernando Valencia se excusó hace unos pocos minutos, nos dicen que tiene algunos problemas de salud, estaba confirmado y al parecer sufrió algunas afectaciones en la salud. Juan Diego, también se excusaron a través de una carta. Sí, señor, se excusaron a través de una carta. Río Negro, 25 de octubre de 2019, apreciados colegas Óscar Morales y Juan Diego Agudelo, en nombre de la campaña Primero la Gente, agradecemos la importante invitación a participar en el último debate de candidatos a la alcaldía de Río Negro. Por motivos de salud especialmente, me informa el doctor Fernando Andrés Valencia Vallejo que se le hace imposible llegar a la hora y sitio indicado. Entiendo que pudiera llegar esta información sobre el tiempo, pero asuntos ajenos a nuestra voluntad hacen que en esta oportunidad no podamos atender tan gentil invitación. Agradecemos su deferencia e invitamos a sus reconocidos medios en la región, a quienes también agradecemos la difusión y espacio otorgado a nuestro proceso político con miras a ganar la alcaldía de Río Negro. Cordialmente, Carlos Humberto Gómez, oficina de prensa, Primero la Gente. Está la carta entonces en la cual el candidato Fernando Valencia presenta sus excusas por no participar de este espacio de debate. Bueno, muy bien, ahí está entonces, sin más preámbulos, saludamos entonces a los candidatos que nos acompañan esta tarde. Previamente a la transmisión se hizo un sorteo, siendo el número 1 el doctor Mauricio Martínez y siendo la número 4 la doctora Laura Marulanda. En ese orden de ideas, entonces lo saludamos, Mauricio Martínez, posteriormente está el candidato Mauricio Rendón, posteriormente está Carlos Osorno y, como ya les decíamos, la doctora Laura Marulanda. La dinámica es muy sencilla, vamos a hablar de seguridad, valorización, área metropolitana de Oriente, tren ligero Sonrío y vamos a hablar del tema de empleo. Además, cada candidato tendrá la posibilidad, en este caso, pues teniendo en cuenta que no vinieron 2 de los candidatos, aprovechemos el espacio, cada candidato tendrá la posibilidad de hacer hasta 2 réplicas a sus contendores. Funcionará de la siguiente manera: cuando alguno de los candidatos esté haciendo sus exposiciones, si otro tiene una réplica para hacerle, nos hace la señal y cuando termine el minuto, porque tendrán un minuto para responder, cuando termine el minuto, pues entonces tendrán la posibilidad de hacerle la réplica y el candidato tendrá otro minuto para responderle. Al final también haremos nuevamente un sorteo para que en el orden en el que están sentados se puedan preguntar entre ustedes. ¿Les parece? A quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, la transmisión en Facebook Live de Actualidad Oriente, Actualidad Política y Hacen Red, un abrazo especial, así también como a los que están en vivo y en directo a través de la señal radial que se emite por las diferentes páginas web. Carolina, comenzamos entonces. La primera pregunta, la pregunta relacionada con el tema de seguridad, es la misma pregunta para todos y comenzaría obviamente el doctor Mauricio Martínez.
La primera pregunta es sobre el microtráfico y el hurto, pues son algunos de los problemas que siguen afectando la seguridad en Río Negro. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera va usted a combatir esos delitos, además de la presencia de algunas bandas criminales que persisten en el territorio? Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias por esta invitación. Y lo primero es decir que en nuestra alcaldía yo seré el primer policía de la ciudad. Nos vamos a comprometer a seguir persiguiendo el delito. El delito y el delincuente es innovador. Ellos están buscando la forma día a día de hacer las cosas mejor y nosotros como autoridades tenemos que estar detrás de ellos también, con mucha inteligencia, haciéndole suficiente inteligencia y ir detrás de ellos. Vamos a seguir trabajando para desarticular las bandas. Hay que reconocer que esta administración le da un golpe fuerte a ciertas bandas del microtráfico y es el principal problema que nosotros tenemos que desarticular. Y yo creo que se les ha golpeado las finanzas fuertemente y nosotros lo vamos a continuar. Vamos a seguir trabajando con toda la parte que tiene que ver sobre todo con tecnología para poder avanzar. Y también con lo que son los hurtos, el atraco callejero, pues vamos a tener también un plan de acción para combatirlo fuertemente, porque hoy realmente es una de las cosas que más aquejan al ciudadano del común. Los candidatos, Óscar, para aclararles, tendrán una señal sonora, que creo lo escucharon los diferentes oyentes que nos están siguiendo y los televidentes a través de Facebook Live. Esa señal sonora les indica que tienen 10 segundos para terminar de responder a la pregunta que se les planteó. Continuamos con el doctor Mauricio Rendón. Seguridad no es un policía a cada esquina. Seguridad es oportunidades en estos sectores. Seguridad es atención integral a la familia. Seguridad es tener oportunidades para nuestros menores de edad. La gratuidad en la educación, la gratuidad en el deporte y en la cultura, para aislarlos de estos bandas criminales que aprovechan de nuestros menores de edad para delinquir. Tenemos la fuerza pública organizada en el oriente antioqueño. Tenemos que trabajar de la mano de ellos, del batallón Juan del Corral, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del Gaula, para que toda esa fuerza la organicemos y empecemos a desmantelar todas estas bandas criminales. Nosotros vamos a ser unos alcaldes que vamos a estar en la alcaldía y en el barrio y en la vereda, donde vamos a estar haciendo presencia. Eso permite seguridad. Vamos a identificar a nuestros jóvenes y les vamos a dar oportunidades. Lógicamente, tenemos que seguir creciendo en cuanto a alarmas comunitarias, en cuanto a las cámaras de seguridad y mejorar las condiciones de seguridad para nuestro querido municipio de Río Negro. Muy bien, muchas gracias, doctor Mauricio. Estamos en el debate Río Negro Decide a través de Actualidad Oriente, Hacen Red y Actualidad Política. Ustedes también pueden compartir esta transmisión en Facebook Live o escucharnos en las diferentes páginas, actualidadoriente.com.co, hacenred.com y actualidadpolitica.com.co. También recuerden opinar con el hashtag Río Negro Decide. La pregunta entonces, el turno para el doctor Carlos Osorno. Dos preguntas muy puntuales que tendrán sus respuestas igual de puntuales. El tema del microtráfico, lo hemos dicho siempre, hay que abordarlo desde cómo acabar el consumo a través de una juventud ocupada en temas culturales y en temas deportivos. Ahí vamos a neutralizar el tema del consumo potencial y obviamente una mano dura a los traficantes que van viendo en este territorio esos espacios. Entonces lo vamos a fortalecer con programas culturales, con programas deportivos que están incluidos en el programa de gobierno que tenemos y obviamente una mano dura con la, así sea escasa fuerza pública que tenemos, pero tenemos que articularla y optimizarla. Y en el tema del hurto, que nos está dando tan duro últimamente, en ese tema yo ya vengo trabajando. De hecho, fui invitado a una reunión de seguridad en un municipio vecino, en el municipio de Guarne, donde con la comunidad de esta zona entendimos y nos conectamos con el plan Periferia, que es un plan que va a llevar y va a visibilizar las zonas de frontera y atacar desde afuera hacia adentro el tema de la seguridad. Laura Marulanda, la misma pregunta, ¿cómo va usted a combatir estos delitos de microtráfico y hurto? Bueno, muy importante la pregunta. Estos delitos no se combaten destruyendo casas de vicio, porque las casas van y las montan en otro lugar. El delito se previene. Lo más importante es prevenir desde la primera infancia para que los niños no entren en la drogadicción. La drogadicción, el niño cuando se vuelve drogadicto, el joven cuando se vuelve drogadicto se vuelve un cliente para el que tiene el negocio del microtráfico. Entonces nosotros lo que les tenemos que arrebatar los clientes
a esos delincuentes para que su negocio se acabe. Fuerza de la autoridad, una autoridad capacitada. Lo que me pasó a mí esta semana cuando se me hurtaron la valla me hizo dar cuenta que efectivamente la policía no está capacitada para combatir el delito, porque no saben ni siquiera qué es una flagrancia. Entonces nosotros vamos a trabajar muy fuertemente también para articular las instituciones. Cuando trabaja la familia con la sociedad y la empresa, podemos alejar a estos niños del delito, dándoles más capacitación, más oportunidades de deporte y de recreación. Muy bien, muchas gracias. De esta manera entonces finalizamos ese primer bloque con el que iniciábamos este debate final que se hace con los candidatos a la alcaldía de Río Negro, el debate Río Negro Decide. Estamos hablando sobre los diferentes temas. Recuerden que tienen la posibilidad de réplica entre ustedes. No sé si alguno de los candidatos quiere hacerse réplica por las propuestas o por las posturas que acaba de escuchar. Bueno, si les parece entonces, Juan Diego, pasamos al segundo tema, no sin antes invitarlos a ustedes, quienes nos siguen a través de la transmisión en Facebook Live y a través de las diferentes redes sociales, para que también comparta la transmisión y de esa manera pues el mensaje, la información le pueda llegar a muchísimos más rionegreros y, cómo no, opinar con el hashtag Río Negro Decide. Perfecto. El segundo bloque tiene que ver con el tema de valorización. Y la pregunta es la siguiente: uno de los temas que más ha dividido la opinión de los rionegreros fue el cobro de valorización para ejecutar parte de las obras del plan vial. ¿Cuál va a ser su posición frente a este tema y de qué manera lo podría reestructurar? Comenzamos entonces en este caso, para irnos yendo en orden ascendente, con el doctor Mauricio Rendón. Una valorización que no fue clara, desmedida, que no consultó la capacidad de pago de los diferentes actores. Nos va a tocar revisar la valorización, porque desafortunadamente las obras las centralizaron en 90% entre Igualanda y El Porvenir y Llano Grande. Las cosas en derecho, como se hacen, se deshacen. Vamos a ser muy juiciosos en esta revisión para que de una u otra manera empecemos a priorizar obras, y con los 150.000 millones de pesos que el Consejo Municipal aprobó, con esa plata hacemos alguna de las obras, y es más, ahí nos alcanza para algunas de las obras, y le estaríamos casi que diciendo a las personas de Río Negro que no pagaron la valorización, que la pagaron, que podemos devolverles recursos, e inmediatamente, inclusive con los empresarios, podemos hacer un canje con la parte de predial para que les devolvamos esos recursos a ellos. Más adelante tendremos una valorización, me imagino, pero bien concertada, bien organizada. Las obras las centralizaron en un solo sector y no hablan de los deprimidos, ni de los puentes elevados, ni de las circunvalares que hoy Río Negro necesita. Bueno, doctor Carlos Osorno, la misma pregunta. ¿Cuál es su posición frente al tema de la valorización? Hay que dejar muy claro que la valorización, cobrar valorización, así sea legal, es un ejemplo de un gobernante que no gestiona recursos. Ahí queda demostrada la ineptitud del gobierno para buscar recursos sin tener que agobiar al ciudadano. Y es delicado porque ya hay contratos que van a quedar montados que difícilmente se podrán echar atrás, y lo que tendremos que hacer es buscar qué otras líneas de financiamiento podremos buscar, gestionar, hacer un buen ejercicio a ver cómo podemos cambiar esa financiación de las obras que ya están contratadas. Es muy delicado porque también ya estamos hablando, y ya lo denuncié hace un par de días, que es posible que nos vayan a cambiar también de estrato. Entonces, esta valorización lo único que está haciendo es aporrearnos en nuestra calidad de vida, le va a quitar subsidios si seguimos así a las clases más bajas, y tenemos que hacer una seria revisión de todos estos compromisos, porque eso no es progreso. Muy bien, muchas gracias. El turno para la doctora Laura Marulanda, su posición frente a la valorización, y le haría algún tipo de reforma dado el caso que la ley y sus funciones se lo permitan. Claro, mire, la valorización en Río Negro es una valorización expropiatoria. Los dueños de los predios, sobre todo de los predios rurales, están teniendo que vender sus predios para poder pagar la valorización. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nótese que el señor alcalde del municipio de Río Negro excedió las facultades legales de acuerdo al estatuto de valorización y derramó una valorización por el doble prácticamente de lo que estaba aprobado en el acuerdo municipal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Además aplicó una fórmula exponencial que ni siquiera está dentro de las fórmulas aprobadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar una fórmula autorizada y derramar la valorización con justicia y con equidad para que la gente pueda pagar lo que realmente debe pagar. No comparto lo que dice aquí mi compañero
que es falta de gestión, no, la valorización como la plusvalía son las herramientas de gestión de recursos públicos para poder financiar obras públicas, pero que se tiene que aplicar con fórmulas aprobadas con equidad y con justicia. Gracias, doctora. ¿Cuál Laura. compañero? Discúlpeme, Sí. ¿Cuál de los compañeros? Carlos. Carlos, ¿Qué candidato dice? Carlos, ¿desea Doctor responderle Carlos a la candidata Laura? No, son apreciaciones, cada quien tiene la suya. Muy bien, continuamos. Perfecto, continuamos entonces con esta pregunta también para el doctor Mauricio Martínez. ¿Cuál es su posición frente al tema de la valorización y si eventualmente la reestructuraría? Bueno, el tema de la valorización es muy preocupante en el municipio de Río Negro porque se tuvo solamente en cuenta una variable para poder asignar ese aporte que tienen que hacer los contribuyentes y es la capacidad productiva de la tierra y no se tuvo en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos. Esas dos variables se tienen que combinar. Solamente tuvimos la capacidad productiva de la tierra y eso es un error muy grande porque hoy tenemos personas que tienen sus tierras, personas que tienen grandes porciones de tierra pero que no tienen la capacidad de pago, campesinos que viven en situaciones muy humildes y que les ha llegado cuotas de valorización de 60, 70, 80 millones que son expropiatorias, como lo dijo ahorita una de las compañeras. Vamos a hacer la revisión y vamos a tratar de inyectarle recursos del presupuesto municipal. No sabemos cuánto, porque la verdad que el municipio va a quedar con una situación financiera muy difícil. Muy bien, muchas gracias. Estamos en vivo y en directo en el debate Río Negro Decide con parte de los candidatos que aspiran a la alcaldía de Río Negro. Les recordamos a quienes llegan a la sintonía en este momento que los candidatos Rodrigo Hernández y Fernando Valencia pues también estaban invitados, pero se excusaron en cartas debido, en el caso del doctor Rodrigo, por agenda y en el caso del doctor Valencia por problemas de salud, según nos informaron desde su oficina de comunicaciones. Continúen opinando y compartiendo esta transmisión de Facebook Live a través de Actualidad Oriente, Hacen Red y Actualidad Política. Bueno, seguimos entonces en el debate de Río Negro Decide. Este ya es el tercer bloque. Les hablábamos y es un tema muy espinoso y es el tema del área metropolitana de Oriente. En diciembre próximo habría elecciones para decidir si se crea o no el área metropolitana de Oriente. Que esta pregunta es para el doctor Carlos Osorno, es ¿qué opina usted de esta figura y cómo se va a articular a ella si llega a ser creada por voto popular? A mí me parece un descaro que hoy estén abusando del desconocimiento ciudadano para imponer algo que nadie conoce. Y lo más triste es que nos quieren hacer creer que o es el área metropolitana o es la provincia. Y la verdad es que no hay ninguna obligatoriedad para que tenga que ser ninguna de las dos. Yo he defendido una que nadie menciona, que se llama los contratos plan, que han sido de mucho éxito en programas para la paz, en programas donde los municipios han podido sacar adelante proyectos productivos. Y yo insisto en que es una grosería con la comunidad llevarla a unas votaciones donde nunca fueron socializados. Entonces no estoy de acuerdo y quisiera invitar a la comunidad para que analice profundamente la figura de los contratos plan o contratos paz, para que vean que hay otras opciones más allá de lo que les quieren imponer estos partidos burocráticos. Bueno, la doctora Laura dice que tiene una réplica frente al tema. Adelante, doctora Laura, 30 De segundos. todas maneras, también le corresponde el turno, si quiere aprovechar el turno respondiendo a la pregunta y luego hacer la Pues réplica. yo luego hacer quisiera la primero réplica, la sí. réplica y Perfecto. luego la respuesta, ¿les parece? Perfecto. Es que en todos los foros yo he escuchado al señor Carlos Osorno que habla de los contratos plan. Los contratos plan fue una figura que se creó en el plan de desarrollo anterior con el fin de jalonar recursos de la nación con las entidades territoriales, sobre todo para los recursos de la paz. Yo quisiera que él nos explicara cómo entiende los contratos plan que se puedan hacer entre entidades territoriales sin la intervención de la nación y cuál es el sustento jurídico con el cual él dice que se podrían imputar. Porque como acuerdos plan o contratos plan es un acuerdo de voluntades solamente para ese tema específico y que nacieron para los procesos de paz. Perfecto, esa ya sería su segunda réplica. No, esa es la respuesta a su propuesta. No, esa es la réplica. Y la respuesta a doctora Laura respecto del tema del área metropolitana, ¿qué opina de esa figura y cómo se va a articular a ella si llega a ser creada por votación popular? Bueno, en mi concepto la asociatividad entre entidades territoriales es absolutamente necesaria e indispensable para que se jalonen proyectos como transporte y medio ambiente que integren a la región y que además sean coercitivos y de obligatorio cumplimiento
para quienes estén, porque en la otra figura es solamente entre el municipio que se compromete y para unos temas determinados. Yo considero que lo que hay que hacer en el municipio de Río Negro y en todo el oriente antioqueño es primero capacitar a la ciudadanía, para que la ciudadanía antes de enfrentarse a una votación entienda que es un área metropolitana y que entienda que es una provincia. Y una vez la ciudadanía esté capacitada y concertado con los nuevos gobernantes, podamos tomar una decisión de acuerdo al desarrollo que queremos del oriente antioqueño. Bueno, muy bien, esa es la respuesta entonces. Ya el turno es para el doctor Carlos para que responda a la réplica. Discúlpenme que ya seguimos entonces con ustedes para su respectiva respuesta. Bueno, los contratos plan no se los inventó Carlos Osorno. Los contratos plan, si bien arrancaron como contratos para la paz, están diseñados, tienen un sustento normativo que lo faculta, por eso siguen vigentes. Y efectivamente su razón de ser es esa, es que haya una asociatividad más allá de las figuras planteadas de área metropolitana o provincia. De ahí que haya hecho la invitación para que la gente lo analice y vean que no es una postura ni de Laura ni de Carlos, sino que es una realidad jurídica del gobierno nacional. Muy bien, continuamos con este debate. Río Negro decide a través de la alianza realizada por Actualidad Oriente, Hacen Red y Actualidad Política. Desde las 3 páginas web nos pueden escuchar en vivo y en directo, y por supuesto también un saludo especial para quienes a esta hora están conectados con la transmisión a través de nuestro Facebook Live. El turno entonces para el doctor Mauricio Martínez para responder la pregunta, su posición frente al tema del área metropolitana. Bueno, la verdad es que estar integrados, que esta región esté integrada es muy importante. Y yo defiendo cualquier figura en la cual todos los orientales nos podamos organizar, sobre todo los que estamos aquí en el altiplano, para buscar proyectos comunes que tienen que ver con infraestructura, con seguridad, con medio ambiente y con planeación básicamente. Aquí no importa, y yo siempre lo he dicho, para mí no es importante ni siquiera el apellido, si se llama área metropolitana o se llama provincia, lo importante es que nos unamos. Pero aquí hay una cosa que sí me preocupa, y es cómo hoy hay 13 municipios que son los que están invitados a través de la gobernación a formar parte de esa área metropolitana. Yo no lo considero práctico, yo considero que debemos ser solamente los 7 u 8 municipios del altiplano, que estamos muy cercanos, conurbados, y que podemos tener, digamos, una cantidad de objetivos comunes más importantes. Me parece que es poco práctico, y como es un llamado de la gobernación y que no están haciendo los alcaldes, es ahí donde estamos, digamos, cometiendo un grave error. Perfecto, el turno ahora es para el doctor Mauricio Rendón. ¿Cuál es o qué opina de la figura del área metropolitana y si se articula ella en caso de que sea? Primero, nosotros tenemos que ser muy buenos amigos de los diferentes alcaldes. A los diferentes actores políticos nos va a tocar socializar muy bien. La comunidad hoy no sabe que es un área metropolitana, que es una provincia. Mauricio Rendón hoy le apuesta más a la provincia, porque respeta la autonomía de todos los diferentes actores. El área metropolitana es impositiva, el área metropolitana prácticamente el dirigente principal, que sería Río Negro, es el que va a manejar, a manipular a los otros. Todavía no estamos a tiempo de eso. Primero construyamos este oriente muy bien, manejemos la armonía ambiental, la armonía agrícola, y después las cosas se harán a su debido tiempo, pero las cosas se hacen con prudencia, no imponiendo las cosas a como dé lugar. Por eso las elecciones van a ser para el tema simplemente área metropolitana, porque la están imponiendo. ¿Por qué no hablan de la provincia, de otra figura? Ahí es el mensaje de Mauricio Rendón. Tenemos una réplica del candidato Carlos Osorno. Muchas gracias. Más que una réplica, es creo que un prudente complemento, y tiene que ver con que sí, tenemos que buscar la asociatividad, pero mucho cuidado cuando el fin justifica ese tipo de medios. Lo preocupante aquí es que esas burocracias son costosas y no podemos caer en ese error, que de pronto por querer buscar una asociatividad lo que estemos es yendo en contra de lo que el gobierno nacional está buscando, y es la integración regional. El turno entonces Para Mauricio, por si le desea. Estamos en directo entonces para Actualidad Oriente, Actualidad Política y Hacen Red a través de los portales web de estas organizaciones. Ustedes pueden seguir esta transmisión de este importante debate con los candidatos al municipio de Río Negro. Bueno, y terminamos entonces así el tercer bloque. Ya hemos
para quienes llegan a la transmisión. Ya hemos hablado de seguridad, valorización y acabamos de terminar el tema del área metropolitana de Oriente. Ahora seguimos con otro de los temas espinosos y es el tren ligero Sonrío. Tanto el tren ligero como el sistema Sonrío son una realidad desde lo administrativo y lo jurídico en Río Negro. Si llega a ser alcalde o alcaldesa, le haría algún cambio. En este caso sería alcaldesa, porque la que tiene el turno es la doctora Laura Marulanda. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a por partes. Sonrío. Yo siempre he dicho no sonrío como está planteado el proyecto. Si bien es importante que se tenga una tarifa unificada para que los rionegreros nos podamos desplazar durante 1 hora con un solo pasaje, es algo que se puede rescatar. Pero cerrar las fronteras es un abuso, porque eso en vez de unir la región, lo que hace es desintegrar la región. Lo que propongo frente a Sonrío es que se construya en Río Negro una terminal de transporte que integre el transporte regional, municipal e intermunicipal, y desde allá nos integremos. Y con respecto al tren ligero, sigo insistiendo, el alcalde actual va a llevar al municipio a un descalabro presupuestal si insiste en dejar adjudicado un contrato que no tiene garantizada desde el punto de vista legal su financiación, porque un juez de primera instancia ya dijo que las vigencias futuras son nulas, lo que hace que posiblemente en segunda instancia también decrete su nulidad, y sería bastante grave para el municipio que ese contrato quedara adjudicado. Entonces, un llamado a la prudencia para que se suspenda esa licitación. Muy bien, estamos a 48 horas de que los rionegreros, los colombianos, salgamos a las urnas a decidir quiénes van a ser los próximos mandatarios regionales y en este caso quién va a ser el próximo alcalde de Río Negro. Recuerden que hay 6 candidatos que continúan en la contienda, 4 de ellos están aquí exponiendo en vivo y en directo a través de Asenred, Actualidad Oriente y Actualidad Política sus diferentes propuestas. Continuamos, Juan. Sí, señor, continuamos con el candidato Mauricio Martínez. La misma pregunta sobre si llega a ser alcalde, ¿le haría algún cambio al sistema Sonrío? Sí, aquí hay que hablar de cambios porque la verdad la próxima semana ya queda implementado este servicio por parte del municipio. Lo primero es que yo no sonrío, esto me parece un sistema totalmente improvisado. Nosotros lo que vamos a hacer es, primero que todo, vamos a hacer una revisión de rutas desde el 1 de enero, sobre todo de las rutas veredales. Vamos a hacer la gran terminal de transportes que necesita el municipio de Río Negro y sobre todo una política de Río Negro, ciudad sin fronteras, para que los municipios, los transportadores de los municipios vecinos puedan continuar ingresando al área urbana del municipio. Y con respecto al tren ligero, 5 billones de pesos. Estamos pensando en un proyecto que nos va a quitar los recursos para otros sectores, para hacer inversión social durante 25 años. Cuando hoy en Río Negro tenemos 15.000 personas que viven en condiciones de pobreza o de miseria, que todavía no tienen una vivienda digna ni un empleo. Es a ellos donde les vamos a trabajar inicialmente. Bueno, el turno entonces es ahora para el candidato Mauricio Rendón. Candidato, si llega a ser alcalde, ¿le haría algún cambio al tren ligero y a Sonrío? Inmediatamente vamos a revisar ese famoso embeleco del Sonrío. Yo no sonrío, nosotros demandamos el Sonrío y la verdad me preocupa lo que está pasando en el municipio de Río Negro, donde hoy le están entregando tiquetera a las personas. Qué tristeza si no hay ni siquiera terminal de transporte, no hay rutas definidas, como una imposición a como dé lugar. Hagámonos respetar, señores rionegreros, la verdad nos están imponiendo. Nosotros los transportadores tenemos que unirnos también, el pueblo entero, porque con estas imposiciones no, fronteras no, por A o por B tienen que venir a estudiar, por A o por B personas que se enferman tienen que ir a un hospital regional. La verdad que las cosas no pueden seguir siendo así de esa forma. Tren ligero, 5.2 billones de pesos. Más adelante soñemos con un metro desde Santuario, Marinilla, Río Negro para el oriente antioqueño, pero con unas imposiciones de esta índole nosotros no le podemos apostar. La verdad no sonrío y vamos hasta las últimas consecuencias con este tema. Y seré el próximo alcalde de Río Negro y lo voy a hacer respetar en este sentido y vamos a revisar jurídicamente muy bien este tema. Muy bien, son las 2 de la tarde, 35 minutos. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Asenred, transmitiendo este último debate, el que se hace con los candidatos a la alcaldía de Río Negro, faltando tan solo 48 horas para que ustedes acudan a las urnas. Recuerden que pueden opinar en las redes sociales con el hashtag Río Negro Decide y, por supuesto, compartir esta transmisión en Facebook Live. Doctor Carlos Osorno, su respuesta. Darle unas felicitaciones a los transportadores de Río Negro y de todo el Oriente por su lucha férrea y por no haberse entregado a este mal gobierno. No es solamente decir no sonrío porque me parece muy feo que saquen a los vecinos. Esto tiene unos sustentos técnicos que se los voy a compartir.
y voy a empezar por la tarifa falsa. A la fecha, el porcentaje de recaudo, que es del 7.5, es decir, la empresa que va a recaudar y el 3% de Somos que se los llevan por no hacer nada, no fue incluido en los 1.700 pesos. Primer error. Segundo, hablan cálculos sobre 25 días cuando se trabaja en 30. 5 días que no se calcularon. Segundo error. Tercer error. No hay un solo equipo instalado a la fecha, ni en los buses ni en las famosas terminales. Eso no lo van a alcanzar a hacer de aquí al primero. Y lo cuarto es que no le han dado respuesta a los propietarios de las empresas de Río Negro a 4 puntos claves, que son la clave fuerte para ellos decir sí, sí o sí no. Este alcalde nos está engañando y si le gusta tanto el área metropolitana del Oriente, que espera a ver si la montan y que tomen la decisión ahí. Bueno, llevamos 30 minutos ya de este debate con los candidatos al municipio de Río Negro. Recuerden, estamos en directo a través de Actualidad Política, a través de Actualidad Oriente y de Hacen Red. Todos los radioescuchas pueden seguir esta transmisión a través de los portales web de estas organizaciones, y si ustedes quieren también ver en directo a través de Facebook Live lo pueden hacer, o si se perdieron parte de este debate también lo pueden reproducir luego en estas plataformas. Ahí queda alojado. Esa es la gran ventaja y la maravilla de la virtualidad, que todo lo que se diga en directo ahí queda alojado. Recuerden que tienen posibilidad de réplica, hasta ahora solo 2 candidatos, la doctora Laura ha hecho 2 réplicas, el doctor Carlos ha hecho 1, todavía ustedes, señores, tienen posibilidad de hacerlo y usted, candidato, también le queda una posibilidad. Usted ya hizo las 2, vamos a ver si nos queda tiempo y le damos la ñapa. Todo depende de si nos queda tiempo, vamos en directo hasta las 3 de la tarde. Continuamos, Carolina. A quienes nos están viendo, además. Ábranlo, el debate está abierto, por eso la réplica se puede hacer. Muy seguramente vamos a tener tiempo, doctora Laura, porque nos quedan ya 2 últimos bloques y muy seguramente tendremos tiempo de abrir el debate para que ustedes... Pero además están muy empatados con las respuestas. Por ejemplo, a todos respondieron no a Sonrío y a Tren Ligero. No hay posibilidad de debate en este... No con hay área metropolitana también tienen una misma posibilidad. Ahora van a tener la posibilidad de preguntarse entre ustedes, a ver si están tan de acuerdo con las respuestas. Continuamos, Carolina. Bueno, y quienes nos están viendo además, les recordamos que estamos en directo y que estamos con los candidatos Laura Marulanda, Carlos Osorno, Mauricio Martínez y Mauricio Rendón, y 2 candidatos se excusaron en este espacio que abrimos para fortalecer ese compromiso ciudadano que todos tenemos el domingo de ir a las urnas a elegir nuestros mandatarios. El siguiente tema es el empleo. ¿Cómo hacer para que los sectores productivos de Río Negro sean las fuentes generadoras de empleo para buena parte del municipio y así cientos de habitantes no tengan que salir a buscar empleo a otros municipios? Iniciamos entonces con el doctor Mauricio Martínez. Bueno, Río Negro requiere más oportunidades de desarrollo y tiene que ser una ciudad cada vez más competitiva. Nosotros vamos a crear el Centro de Innovación, Tecnología y Emprendimiento, donde a través de las tecnologías de información y comunicación, de las cuales hoy Colombia requiere cerca de 900.000 empleos, 100.000 en Antioquia, queremos aprovechar siquiera y apostarle a 4.000 empleos en esa área. Vamos también a trabajar mucho con el tema de acompañamiento a los emprendimientos nuevos en el municipio de Río Negro, con Capital Semilla. Todo eso lo vamos a hacer en ese centro que vamos a tener. También vamos a apoyar mucho el clúster turístico y el clúster aeronáutico. Creemos que allí se tiene que hacer una gran apuesta para seguir generando empleos para los rionegreros. Y vamos a hacer una apuesta muy grande también para Río Negro Destino Salud. Hoy mucha gente viene de otras partes del mundo también a buscar cirugías y tratamientos médicos en Medellín, cuando en Río Negro también podemos competir con esa área. Teniendo en cuenta además que Río Negro es paso obligado casi que de todos los turistas y las personas que llegan de otras ciudades, porque el aeropuerto pues está acá. El turno entonces para el candidato Mauricio Rendón. Vamos a crear el Fondo del Primer Empleo de la mano del Consejo Municipal, para que los parafiscales lo asumamos nosotros como la administración municipal para el primer empleo, la primera empresa. La mayoría de los empresarios le están dejando el empleo tirado en 1 o 2 días. Los empresarios no se van de Río Negro porque todavía quieren la región. Nosotros no queremos que los empresarios se vayan de Río Negro. Al contrario, que se queden en Río Negro. Vamos a hacer un estudio de oferta y demanda laboral mediante la UPR, la creación también de la universidad pública que Mauricio Rendón le está diciendo a Río Negro, para que culturicemos a las personas, para que las eduquemos para el empleo, para que no nos sobreofertemos de empleo y no salgamos a hacer nada, a la vagancia, no, para que salgamos a hacer cosas productivas en el oriente antioqueño. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento, y alianzas estratégicas con los empresarios, para que de una u otra manera
nos motivemos y le demos el empleo a los rionegreros y tengamos un incentivo en impuesto predial o incentivo en la parte de industria y comercio. El turno ahora es para el doctor Carlos Osorno. En Río Negro y en el oriente que las tierras solamente sirven para construir bodegas o urbanizaciones, y es lamentable ver cómo ese gran potencial de la tierra hoy solo representa un 1.7% de la productividad del territorio. Eso es lamentable. Por eso ya empezamos con una asociación que se llama Aprofrut, una pequeña asociación de productores de fruta. Ya empezamos con ellos un programa para revivirlos, ya que este gobierno los cerró y los acabó. Esas 100 familias les estamos devolviendo la confianza en su tierra para que vean que con un acompañamiento de principio a fin, no solamente orientarlos en cómo producir, sino también en qué mercados es que los van a ubicar. Esa es la propuesta que les estamos haciendo. Vamos a volver rentable la tierra en Río Negro. Y también me parece muy interesante el tema del turismo. Bien lo decía Mauricio ahorita, es importante moldear el turismo en Río Negro como debe ser. Tenemos un gran potencial turístico, pero estamos muy mal de infraestructuras y las tenemos que crear a la altura que el territorio se merece. Holanda, es su turno. Bueno, es muy importante tener en cuenta que al Estado le corresponde generar empleo y la riqueza la de generar ese empleo, ¿cierto? Entonces nosotros en el municipio de Río Negro tenemos planteado dentro de nuestro programa de gobierno apuntarle mucho a varias cosas. Primero al emprendimiento, la cultura del emprendimiento y la financiación del emprendimiento. ¿Y cómo financiar el emprendimiento? Con el Banco de las Oportunidades, que en Medellín se llama el Banco de los Pobres y que fue copiado de la India, pero que ha funcionado, para que esos emprendedores tengan donde hacer préstamos para sus proyectos productivos y sus proyectos creativos. Vamos a generar estrategias con rebajas de impuestos, incentivos tributarios, para generar empleos de teletrabajo. El teletrabajo es muy importante porque se pueden desarrollar actividades. Mire, esto es casi que teletrabajo, ¿cierto? Este ejercicio que estamos haciendo hoy. Y así pueden apostarle al teletrabajo las mujeres cabeza de familia, los hombres cabeza de familia y los estudiantes. Y igualmente que el turismo, que más adelante, si tengo la oportunidad, se los explico cómo se genera empleo con el turismo. Muy bien, son las 2 de la tarde, 45 minutos. Nosotros continuamos en vivo y en directo desde los estudios de Hacen Red en este último debate que hacemos 48 horas previas a las elecciones, alianza entre Actualidad Oriente, Hacen Red y Actualidad Política. De esta manera terminamos los temas que teníamos previstos para proponerles, pero viene una dinámica bastante interesante y es en la que ustedes van a seleccionar un número para que se pregunten entre ustedes. Además, si el tiempo no lo permite, mi estimado Juan y Carolina, pues vamos a hacerles una pregunta adicional para que la vayan pensando de una vez, ya que dice la doctora Laura que se conocen ya las propuestas de memoria del otro, pues entonces vayan pensando qué propuesta acogerían del otro y cuál rechazarían tajantemente de llegar a ser mandatarios. Entonces, vamos a hacer la dinámica, escogen un número para saber a qué candidato le preguntan. Hagámoslo uno por uno para no enredarnos. Discúlpeme, ¿qué número es ese? Ese es el, voltelo, ese es el número 2. Ese es el número 2. Entonces usted, doctor Mauricio, le pregunta al doctor Mauricio Rendón, a su tocayo. Doctor Mauricio, Río Negro tiene que trabajar en las políticas de bilingüismo. ¿Usted qué opina, y si usted fuera electo alcalde, de un proyecto que tenemos en nuestro programa de gobierno, que es el English Bar, para generar más conocimiento y tener a la gente más capacitada en la segunda lengua? ¿Usted lo apoyaría, doctor Mauricio? El único candidato que le estaba proponiendo a Río Negro la universidad pública es Mauricio Rendón. Dentro de la misma universidad pública, una de las carreras importantes sería esta importante iniciativa, doctor Mauricio Martínez, como es el English Bar. Me parece interesante y claro que necesitamos a nuestros jóvenes preparados en el bilingüismo, porque de verdad tenemos que estar atentos a todo lo que se está dando en esta innovación tan importante y más esta segunda lengua tan interesante. Doctor Mauricio, el turno es suyo, por favor, escoja uno de los fichos que tenemos ahí, ¿a qué número le corresponde? Los estaba despegando porque se están pegando entre ellos. Mauricio Martínez, ahí está, los Mauricios. Los Mauricios. Su pregunta entonces para el doctor Mauricio Martínez. Mauricio, ¿usted qué haría para recuperar
el patrimonio histórico de nuestro querido municipio de Río Negro, que se ha perdido y está abandonado? Bueno, realmente es una gran preocupación que un municipio que fue declarado como, que su centro histórico fue declarado como patrimonio hace ya 55 años, nosotros muy tarde nos dimos cuenta de que lo debíamos de cuidar. Apenas hace pocas administraciones se han hecho algunas acciones y nosotros vamos a seguir cuidando hasta el último milímetro lo que tengamos de patrimonio, pero también tenemos que ser muy realistas. En el centro de Río Negro, en nuestro centro histórico, se ha perdido mucha parte del patrimonio y tendremos que hacer una revisión y hacer un inventario en compañía del Ministerio de Cultura para saber realmente qué es lo que vamos a seguir cuidando en nuestro municipio, que se lo vamos a hacer también a través de beneficios, ojalá tributarios, de incentivos que le vamos a dar a la gente para que ellos puedan continuar, de traer ahí eventos y restaurantes, un centro gastronómico, etcétera, histórico, y ojalá con hostales para que podamos seguir fortaleciendo ese tema. Bueno, discúlpenme que antes de seguir con la dinámica y como todavía tiene derecho a una réplica, aquí el doctor Carlos Osorno le tiene una réplica y seguimos con la dinámica. Nuevamente no es réplica, es un complemento porque toca, Mauricio, un tema bien importante ahí y es lo que sucede con el patrimonio histórico en el caso de San Antonio, donde uno hablando con la verdad y sin ser politiquero tiene que decir cosas como son. El Parque de San Antonio es patrimonio histórico, pero hoy está invadido de personas que les hicieron creer que ahí podrían tener su sustento de vida. Yo pienso que nunca les debieron haber hecho eso a estas personas. Pasaron por encima de un patrimonio histórico y le generaron unas sensaciones indebidas a gente que quiere trabajar, pero ese no es el espacio, los deben reubicar decentemente. Bueno, vamos a continuar entonces con la dinámica de que un candidato le pregunta a otro, como los doctores Mauricio, si me disculpan que les diga de esa manera. Entonces el doctor Carlos Osorno le corresponde preguntarle a la doctora Laura Marulanda y a la doctora Laura al doctor Carlos. Hombre, perfecto. Muchas gracias. Doctora Marulanda, ha sido absolutamente relevante su experiencia, su gran portafolio de títulos y usted es una gran profesional, eso es indudable. Yo le quisiera preguntar, cuando empezaron todos estos problemas de valorización y tren ligero y todos estos asuntos que nos dieron tanto golpe antes del tema electoral, ¿usted dónde estaba? Estaba pensando en lanzarme a la alcaldía para poderlo solucionar, porque es que con demandas usted no lo va a solucionar, ni con videos en YouTube tampoco lo va a solucionar, porque es que una demanda, se acaba el periodo de este alcalde y del próximo alcalde y un juez no ha decidido nada. Entonces, yo siendo alcaldesa, con un acto administrativo, con una acción de lesividad y con una acción judicial como gobernante, lo soluciono en un decreto. No, ¿para qué me voy a poner a perder el tiempo en una demanda que se demora 7 años si como alcaldesa en febrero lo puedo tener solucionado? Doctora Laura, le corresponde entonces a usted hacerle la pregunta al doctor Carlos Bueno, Osorno. yo quiero hacerle una pregunta que me he cuestionado durante todo este tiempo, por lo que el doctor Osorno ha afirmado en los otros debates. Él representa el Polo Democrático Alternativo, ¿cierto? Que es un polo, es un movimiento de izquierda, pero él siempre en los debates afirma que su programa de gobierno es una copia del plan de desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces yo no he podido entender como la coherencia si yo represento el partido de la oposición, como bajo y lo adecuo a nivel municipal el plan de desarrollo siendo oposición. Y además tampoco he encontrado como la relación entre la oposición y uno siendo militar de los Estados Unidos que representa el capitalismo. Entonces yo quisiera saber cuál es el tema ideológico de esa triangulación. Bueno, arranquemos por lo último, con lo del tema militar. Creo que no está suficientemente informada, doctora Laura, que el actual premio Nobel de Paz es un militar, es un soldado. Entonces creo que no tiene que ver nada lo militar con oposición, con nada. Creo que ya es mi tiempo de responder. Con el tema del polo, también está mal informada. Yo no soy militante del polo. Esa es una historia que se ha contado tantas veces, hasta en los videos que yo hago, que de pronto usted no lo vio. Pero yo no soy militante del polo. El polo simplemente me dio la oportunidad de un aval para que representara una invitación ciudadana. Y ese es el ejercicio que venimos haciendo con videos que son videos para informar y que para nada son una pérdida de tiempo, porque yo creo que la comunidad nunca pierde el tiempo cuando recibe información
para tener opinión y criterio para decidir. Bueno, ya entramos en la dinámica que les planteaba ahorita Óscar. Ustedes ya le plantearon la pregunta a cada uno de los candidatos que por suerte les correspondió. Ahora, la pregunta que plantea, o las dos preguntas que planteaba Óscar. ¿Cuál propuesta de alguno de los candidatos acogería y cuál de plano le diría no? Como terminamos la ronda de los 5 bloques con el doctor Mauricio Martínez, iniciamos este bloque con el doctor Mauricio Rendón. Yo diría que primero, una vez elegido, Dios mediante, con la voluntad de Dios y el pueblo, me voy a dar a la tarea de revisar todas las propuestas. Todos tienen propuestas importantes, interesantes para Río Negro. Las voy a revisar y voy a priorizar y la voy a tener muy en cuenta, alguna de ellas. No voy a decir cuál, pero las voy a tener muy en cuenta. Candidato, pero este es el momento. Acá ya hemos tenido una larga campaña electoral para escucharlos. ¿Alguna propuesta? Además ya se las conocen de memoria, como decían hace un rato. Se la saben de memoria, dijo la doctora Laura. Mi reina linda, no, son muy buenas todas. Entonces, por eso, ojalá retomar una propuesta de cada uno de todos y decirles, vea, la retomé porque es muy importante para ¿Y Río Negro. cuál descartaría de tajo? Dentro de esa revisión también miraría cuál descartaría. No se quiere comprometer. Muy prudente. Bueno, continuamos con el doctor Carlos Osorno. ¿Cuál propuesta usted integraría siendo alcalde a su programa de gobierno y a cuál le diría de tajo no? Bueno, gracias a Dios tuve el privilegio de obtener un segundo idioma como es el inglés y lo útil que es para uno salir adelante en la vida manejando un segundo idioma. Por eso apoyo la propuesta de Mauricio Martínez que con su English Park, que me parece una excelente herramienta. Creo que es algo que todos los candidatos deberíamos tener presente en nuestros programas. De hecho, en el mío está, pero Mauricio le ha dado mucho más énfasis en sus debates. Y lo que no aceptaría es todo aquello que es promesa, que tiene que ver con presupuestos elevados, porque Río Negro va a quedar fiscalmente inviable y hay unas propuestas que yo creo que ya son un poquito incumplibles, inalcanzables. A esas no les apuesto. ¿En particular en alguno de los programas de los candidatos? ¿O de los dos que los dos que no están presentes? No recuerdo exactamente, pero se habló por ahí de unos presupuestos muy amplios para tema de educación y yo creo que es complicado. Y en el tema de los docentes, los alcaldes son los que menos manejo tienen de los presupuestos, entonces me parece muy delicado esos temas. Perfecto, doctora Laura, su turno. ¿Qué propuesta incluiría y cuál no? Bueno, indiscutiblemente el tema del inglés es fundamental, ¿cierto? La idea es que la implementación, en mi concepto, tiene que ser desde la primera infancia, porque el inglés, si nosotros queremos apostarle al bilingüismo, lo tenemos que hacer desde la primera infancia para que en cada una de las etapas de la vida podamos formar. Entonces, no sé si lo haría en un parque, como lo dice el doctor Mauricio Martínez, pero sí aplaudo la estrategia de que incluyamos el inglés en la vida diaria de los estudiantes del municipio de Río Negro, también incluirle a eso, que tengan la oportunidad de hacer intercambio los estudiantes de colegios públicos, porque conviviendo con otras culturas, así van a aprender muchísimo más fácil el idioma inglés. ¿Y la que no acogería, doctora Laura? Los contratos plan del doctor Osorno, porque creo que no tienen un piso jurídico, una forma de asociatividad que represente la protección del medio ambiente, porque no es que no esté de acuerdo con los contratos plan, sino que es que aplica solo para el tema que se hace. En cambio, la provincia o el área metropolitana ya va a tener una autonomía administrativa, en cambio el otro es un acuerdo de voluntades para ese tema específico. El turno es para el doctor Mauricio Martínez. ¿Cuál propuesta de sus contendores acogería y cuál definitivamente no? Bueno, yo acogería una propuesta que la doctora Laura Marulanda ha manifestado en algunas oportunidades y es la de la Oficina de la Transparencia, la de tener la contratación visible para todos los ciudadanos de Río Negro en tiempo real, que la conozcamos, que no sea un secreto lo que pasa en la administración municipal. Entonces eso lo acogería, doctora Laura, si tengo la oportunidad de ser alcalde. ¿Y cuál no? A alguno de los candidatos, de pronto de los que no están, han manifestado acabar con las empresas que se han creado en este gobierno. Y yo lo primero que voy a hacer es contratar una auditoría externa para revisar qué está pasando en esas empresas, en EDESO, en Somos y en la empresa de seguridad. Y de acuerdo a ese resultado, pues vamos a tomar decisiones. Pero hoy sería irresponsable uno decir que va a terminar con esas empresas sin conocer realmente qué es lo que está pasando allá.
2 de la tarde, 56 minutos. Recuerden, estamos en directo en este debate con los candidatos a la alcaldía del municipio de Río Negro a través de Actualidad Oriente, Actualidad Política y Hacen Red. Don Oscar. Bueno, no, precisamente queremos felicitarlos porque todos han sido muy juiciosos con el tiempo y por eso además entonces tenemos el espacio para que cada uno de ustedes se despida y diga por qué los ciudadanos y los rionegreros deberían votar por ustedes. Entonces empezamos con el candidato Mauricio Rendón. No, Carlos Osorno. Carlos Osorno. ¿Cuánto tiempo hay? Un minuto, Un minuto. candidato. Excelente. Bueno, yo creo que Río Negro tiene muy clara su situación actual. Este gobierno le ha permitido ver el realismo de lo que es un desgobierno. La corrupción de Río Negro, todos nos la sabemos de memoria, pero cuando llega el momento de tomar decisiones nos dejamos seducir por todo aquello que no tiene que ver con una época electoral. Esta es época de análisis, de decisiones serias, no es época de conciertos, ni de rifas, ni de rumba. Así que la invitación es a que sean sensatos en su votación, por el que quieran votar, voten, pero voten a conciencia, voten por un programa, voten por ideas, no voten por regalos, ni voten por fiestas, no voten por vallas, voten por un liderazgo. Esa es mi invitación para los rionegreros. Muy bien, doctora Laura, no sé si quiere incluir parte de su perfil, de su hoja de vida, que normalmente lo hacen al principio, hoy no lo quisimos contemplar así para ganar tiempo y decirle pues a los rionegreros por qué votar por usted. Bueno, yo le digo a los rionegreros y a las rionegreras, por Laura Miranda, del movimiento significativo de Río Negro, Te Llevo en el Corazón. Es el único movimiento que realmente representa la independencia política, porque no tenemos el aval de ningún grupo de ningún grupo político. Ya ustedes conocen que soy una mujer capacitada, con la experiencia suficiente para gerenciar a Río Negro. Cuando yo digo es el momento de las mujeres, me estoy refiriendo a que las mujeres creamos y confiamos que nosotras somos capaces de gobernar. Y a los hombres les digo que durante toda la vida los hemos acompañado, criando los hijos, sacando adelante las empresas. Es el momento en que los hombres también crean que pueden apoyar e impulsar a una mujer. Nosotros estamos en la capacidad de sacar a Río Negro de la crisis, como lo he hecho en otras entidades del orden nacional. A todos les pido, voten por un voto independiente, transparente. Laura Marulanda, Río Negro, Te Llevo en el Corazón. Entonces es para el doctor Mauricio Martínez. Rionegreros, yo los quiero invitar a que me acompañen con su voto, porque quiero que las oportunidades sean un derecho para todos y no una oportunidad para unos pocos privilegiados. Porque soy un hombre de principios y cuando se gobierna con principios se logran unos resultados extraordinarios para la comunidad. Porque haremos la gran revolución educativa. Porque somos un movimiento alternativo e independiente y que estamos convencidos de que la política es para servir y no para beneficiar a los amigos y a los familiares. Y porque estamos pensando en los pobres, en esas 15.000 personas de Río Negro que hoy necesitan mejores condiciones para empezar a cerrar la brecha social en nuestro municipio. La pobreza, la desigualdad, las injusticias y la corrupción no se nos pueden volver una costumbre, no se nos pueden volver un paisaje. Eso es lo que yo les quiero hacer el llamado a todos los rionegreros para que nos acompañen decididamente y construyamos una nueva historia, la historia de las oportunidades. Candidato Mauricio Rendón, ahora sí cerramos con usted el minuto para que le diga a los rionegreros por qué votar por usted. Voten por Mauricio Rendón, porque no hago parte del continuismo, porque a hoy no he pisado ni una procuraduría, ni una contraloría, ni una fiscalía, porque gozo de buena imagen, porque tenemos una hoja de vida intachable, porque como dice nuestro partido del PRE, estamos preparados para ser gobernantes del municipio de Río Negro. La verdad, los invito a mis rionegreros inteligentes, voten inteligentemente. Río Negro ahora sí necesita un alcalde más humano, ahora sí un alcalde más cercano. Dios los bendiga y salgan masivamente el próximo domingo desde las 8 en punto de la mañana para que no nos coja de pronto el agua y de verdad celebremos el triunfo, Dios mediante, en la tarde. Para adelante. Esa es la invitación a todos, mi estimado candidato, que todos salgan de manera masiva a votar. En el caso de Río Negro tienen
6 opciones para decidir. En el caso de la gobernación de Antioquia tienen 7 opciones para decidir. Estudien las propuestas y decidan quién es el próximo mandatario o mandataria durante los próximos 4 años. Candidatos, doctora Laura, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Los 2 candidatos que no nos pudieron acompañar, pues lamentamos que se les haya presentado dificultad. La invitación estuvo abierta para todos. Esta transmisión queda alojada en las páginas de Facebook de Actualidad Oriente, Actualidad Política y Hacen Red, así como en sus respectivas páginas web. Carolina, Juan Diego, muchas gracias también por haber acompañado esta transmisión, al amigo Héctor y a todo el equipo de Hacen Red por disponer de sus estudios y de su logística para hacer este espacio de participación democrática. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, a Carolina, a Óscar, a Senred en la casa de todos ustedes, a todos los oyentes y televidentes que siguieron esta transmisión. Muy buena participación, Juan Diego, muchas personas conectadas, compartieron muchas veces la transmisión y lo seguirán haciendo porque ahí queda alojada. Y les recordamos que seguimos entonces para que sigan nuestras redes sociales en Actualidad Política, Actualidad Oriente y Hacen Red para que sigamos informados de lo que pasa en el